Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Yo soy y estoy encantadísima de tenerlos de nuevo por aquí en. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un mundo de fantasía, romance y drama. Un mundo turco. Porque si hay algo que los turcos saben hacer bien, es crear series que te atrapan desde el minuto uno y te roban el corazón. Prepárense porque vamos a hablar de las series turcas de fantasía y romance que prometen explotar en 2025. Sí, así como lo oyen. El 2025 se viene cargado de producciones que te harán suspirar, llorar, reír y sobre todo enamorarte. Vamos a explorar tramas que desafían la realidad, personajes con los que conectarás al instante y por supuesto, esos giros inesperados que nos dejan pegados a la pantalla. Así que si eres como yo, que no puede resistirse a una buena historia de amor con toques de magia y aventura, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos con la lista, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si todavía no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Únanse a esta comunidad de seriéfilos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así, cada vez que subamos contenido nuevo, YouTube les avisará. Prometo que no se arrepentirán. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense un té turco o acomódense en su sillón favorito y vamos a descubrir esas joyas televisivas que nos esperan en el 2025. Empecemos con una serie que ya está generando muchísimo revuelo, se llama Sihirli Aksabalar. La premisa es absolutamente fascinante, imagina un mundo donde la magia está oculta a los ojos de los mortales, pero existe una sociedad secreta que la protege. Nuestra protagonista, una joven llamada Ayse, descubre accidentalmente que es descendiente de una poderosa línea de brujas. De repente su vida da un giro de 180 grados y se ve envuelta en una guerra ancestral entre el bien y el mal. Pero no todo es lucha y batallas, por supuesto que no. En medio de todo este caos, Ayse conoce a Demir, un misterioso guerrero con un pasado oscuro y un corazón atormentado. La conexión entre ellos es instantánea, una chispa que enciende un romance prohibido y peligroso. Tendrán que luchar contra sus propios demonios, contra fuerzas oscuras que intentan separarlos y, sobre todo, contra las reglas de su mundo. ¿Lograrán vencer todos los obstáculos y vivir su amor? Ya quiero saberlo. Lo que me encanta de esta serie es que combina a la perfección la fantasía con el drama y el romance. Los efectos especiales prometen ser espectaculares, con criaturas mágicas renderizadas con un nivel de detalle nunca antes visto en la televisión turca. La producción ha invertido fuertemente en CGI, y se rumorea que han contratado a expertos de Hollywood para supervisar la creación de dragones, genios y otros seres fantásticos. Y la química entre los protagonistas es palpable. La elección de Hande Erçel como Ayse es un acierto total, su capacidad para transmitir emociones complejas con solo una mirada es asombrosa. Burak Deniz, por su parte, aporta la intensidad y el misterio necesarios para el personaje de Demir. Las primeras imágenes promocionales ya muestran una tensión sexual que promete ser uno de los puntos fuertes de la serie. Además, la ambientación es increíble con paisajes impresionantes capturados en locaciones reales por toda Turquía, desde las montañas de Capadocia hasta las orillas del Mar Negro. Se ha creado un mundo mágico creíble y envolvente. Los vestuarios diseñados por reconocidos modistas turcos te transportan a otro mundo. Los trajes de Ayse, por ejemplo, evolucionan a lo largo de la serie, reflejando su transformación de una joven inocente a una poderosa bruja. Los detalles, desde los bordados intrincados hasta los accesorios místicos, son simplemente deslumbrantes. Definitivamente Sihirli Aksabalar es una de las series que más espero con ansias en el 2025. Se dice que Netflix y Disney están pujando por los derechos de distribución internacional, lo que habla del enorme potencial de la serie. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Peri Masalak. Esta serie tiene una vibra completamente diferente, más cercana al cuento de hadas, pero con un toque moderno y original. La historia gira en torno a Elif, una joven campesina que vive en un pequeño pueblo aislado en las montañas. Su vida es sencilla y tranquila, tejida entre el cuidado de sus animales y la venta de sus artesanías en el mercado local. Todo cambia cuando, explorando un bosque prohibido, se encuentra con un libro mágico antiguo, encuadernado en cuero y adornado con símbolos que parecen danzar a la luz de la luna.
Al abrirlo, una luz cegadora la transporta a un reino encantado llamado Abelan. En este reino, los humanos conviven con criaturas fantásticas como elfos, hadas y dragones. La magia fluye libremente, impregnando cada rincón del reino. Pero la paz está en peligro porque una antigua profecía, grabada en las paredes de un templo milenario, anuncia la llegada de una reina oscura que sumirá el reino en la oscuridad, desatando un invierno eterno. Elif descubre, gracias a un anciano oráculo, que ella es la única que puede detenerla, porque es la elegida, la descendiente de una antigua línea de reyes con la sangre de la magia corriendo por sus venas. Aquí es donde entra en escena Kaan, un príncipe elfo arrogante y distante que al principio no cree en la profecía. Hijo único del rey elfo, Kaan ha crecido bajo el peso de las expectativas reales, desarrollando una fachada de frialdad y desconfianza. Inicialmente ve a Elif como una campesina insignificante, incapaz de comprender las complejidades del reino. Pero a medida que conoce a Elif y ve su valentía y determinación, su perspectiva empieza a cambiar. Juntos emprenden un viaje lleno de peligros y desafíos, desde enfrentar a trolls hambrientos en los bosques oscuros hasta descifrar acertijos ancestrales en ruinas olvidadas. En este viaje tendrán que aprender a confiar el uno en el otro y a descubrir el poder del amor verdadero, un amor que desafía las barreras raciales y las diferencias culturales entre humanos y elfos. Peri Masalak me llama mucho la atención porque creo que tiene el potencial de ser un éxito rotundo, al estilo de Bridgerton pero con un toque de fantasía. La historia es original y los personajes son entrañables. Además, la serie promete estar llena de efectos visuales impresionantes, con paisajes generados por computadora que rivalizan con los de las películas de Hollywood. La producción ha recreado Abelan con un nivel de detalle asombroso, desde los castillos de cristal hasta los bosques encantados. Y la banda sonora épica, compuesta por uno de los compositores más reconocidos de Turquía, promete añadir una capa adicional de emoción a la serie. Si eres fan de los cuentos de hadas y las historias de amor con final feliz, esta serie es para ti. Se espera que la serie explore temas como la aceptación, la tolerancia y la importancia de la diversidad. Y hablando de historias originales, no puedo dejar de mencionar Quantumac. Esta serie se aleja un poco de la fantasía tradicional y se adentra en el terreno de la ciencia ficción con toques de romance. Imaginen un futuro distópico, ambientado en el año 2077, donde la humanidad está dividida en castas sociales, estrictamente controlada por una inteligencia artificial omnipresente llamada el supervisor. La IA decide el destino de cada individuo, asignando trabajos, controlando el acceso a recursos y suprimiendo cualquier forma de rebelión. Nuestra protagonista, Leila, pertenece a la casta más baja, los obreros, condenados a una vida de trabajo manual en fábricas subterráneas, sin acceso a la educación ni a la libertad. Su vida es monótona y sin esperanza hasta que un día, mientras trabaja en una línea de ensamblaje, descubre que tiene una habilidad especial: puede manipular el código informático con su mente, hackeando la inteligencia artificial que controla la sociedad. Este don único la convierte en una amenaza para el supervisor, y al mismo tiempo, en una pieza clave de la rebelión, un movimiento clandestino que lucha por la libertad de la humanidad. Leila se une a un grupo de insurgentes que operan en las sombras, arriesgando sus vidas para desmantelar el sistema de control de la IA. En este grupo conoce a Aras, un hacker rebelde con un pasado misterioso y un encanto irresistible. Aras es un experto en informática y un luchador experimentado, pero también está atormentado por la pérdida de su familia a manos del supervisor. Entre Leila y Aras surge una atracción inevitable, un romance prohibido que desafía las reglas de su mundo. Tendrán que luchar juntos contra la inteligencia artificial, contra las fuerzas del orden cibernéticas, y contra sus propios sentimientos, tratando de mantener su relación en secreto para no poner en peligro la rebelión. ¿Lograrán liberar a la humanidad del yugo de la IA y vivir su amor en un mundo libre? La pregunta está en el aire. Lo que me gusta de Quantumac es que plantea temas muy relevantes sobre el futuro de la humanidad y el papel de la tecnología en nuestras vidas. La serie explora las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, el control social y la pérdida de la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Además, la serie promete estar llena de acción, suspense y giros inesperados, consecuencias de hacking emocionantes y batallas cibernéticas espectaculares. Y por supuesto, el romance entre los protagonistas es un elemento clave que te mantendrá pegado a la pantalla. La tensión entre Leila y Aras es palpable, y su relación evoluciona a medida que enfrentan juntos los desafíos de la rebelión.
Si eres fan de la ciencia ficción y las historias de amor con un toque rebelde, esta serie te va a encantar. Se espera que la serie genere debate sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad. Ahora, para los amantes de la mitología, tengo una joya, Tanrı. Esta serie se inspira en las leyendas y los mitos turcos antiguos, desde las historias de los dioses del panteón turco hasta los cuentos populares de criaturas mágicas y héroes legendarios, para contarnos una historia épica y llena de magia. La trama se centra en Deniz, una joven arqueóloga que, mientras trabaja en una excavación en el corazón de Anatolia, descubre un antiguo artefacto que la conecta con su linaje divino. Deniz descubre que es descendiente de una antigua diosa, una de las figuras más poderosas del panteón turco. De repente se ve envuelta en una guerra entre los dioses y los demonios, una lucha ancestral que determinará el destino del mundo. Para cumplir su destino, Deniz tendrá que aprender a controlar sus poderes que permanecieron latentes durante siglos, y a enfrentarse a sus propios miedos. En su camino se cruzará con Bora, un guerrero valiente y leal, descendiente de una línea de héroes legendarios, que se convertirá en su protector y su amor. Juntos lucharán contra las fuerzas del mal, lideradas por un dios oscuro sediento de poder, y tratarán de restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra, evitando que el mundo caiga en la oscuridad. Tanrı me parece una propuesta muy interesante porque rescata la riqueza de la mitología turca y la adapta a un formato moderno y atractivo. La serie promete estar llena de efectos especiales impresionantes, con la recreación de los dioses y los demonios con un nivel de detalle asombroso. Los vestuarios, inspirados en la ropa tradicional turca pero con un toque divino, son espectaculares. Y la banda sonora épica con melodías que evocan la música tradicional turca y los sonidos de la naturaleza, promete transportarnos a un mundo de dioses y demonios. Si eres fan de la mitología y las historias de amor con un toque divino, esta serie es para ti. Se espera que la serie genere un renovado interés en la mitología turca y su influencia en la cultura moderna. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Buyulu Comedy. Esta serie es un poco diferente a las demás, porque combina la fantasía con el humor y la comedia romántica, creando una mezcla única y refrescante. La historia gira en torno a Zeynep, una joven torpe y despistada que trabaja como camarera en un café en Estambul. Su vida es un caos constante, llena de accidentes y situaciones embarazosas. Un día Zeynep descubre que tiene un poder mágico, puede teletransportarse a cualquier lugar que desee, con solo pensarlo. Al principio Zeynep utiliza su poder para hacer travesuras y escapar de situaciones incómodas, como citas desastrosas o discusiones con su jefe. Pero un día se teletransporta accidentalmente al Palacio Real, donde conoce a Khan, un príncipe encantador y divertido que está harto de su vida de protocolo y formalidades. Khan sueña con escapar del palacio y vivir una vida normal, lejos de las responsabilidades reales. Entre Zeynep y Khan surge una conexión instantánea, un amor inesperado que cambiará sus vidas para siempre. Juntos Zeynep y Khan vivirán aventuras increíbles, viajarán por el mundo, utilizando el poder de Zeynep para explorar lugares exóticos, y se enfrentarán a situaciones hilarantes. Pero también tendrán que luchar contra las intrigas de la corte, contra los enemigos del reino, que ven a Zeynep como una amenaza para el trono, y contra sus propios miedos, tratando de mantener su relación en secreto para evitar un escándalo real. ¿Lograrán superar todos los obstáculos y vivir su amor con alegría y humor? La respuesta la encontraremos en Buyulu Comedy. Buyulu Comedy me parece una propuesta muy fresca y original. La serie promete estar llena de momentos divertidos, diálogos ingeniosos y situaciones cómicas. La química entre los protagonistas, una actriz cómica en ascenso y un actor conocido por sus papeles dramáticos, promete ser explosiva. Y por supuesto el romance entre los protagonistas es un elemento clave que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Si eres fan de la comedia romántica y las historias de amor con un toque mágico, esta serie te va a encantar. Se espera que la serie se convierta en un éxito de audiencia y genere memes virales en las redes sociales. ¡Uf! Hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas de fantasía y romance que prometen explotar en el 2025. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Como ven, el próximo año viene cargado de producciones increíbles que te harán soñar, reír, llorar y sobre todo, enamorarte. Recuerden que hemos hablado de Sihirli Aksabalar con su magia y guerreros, Peri Masalak, un cuento de hadas moderno, Quantumak, ciencia ficción con un toque rebelde, Tanrı, mitología turca en su máximo esplendor,
y Buyulu Comedy, una comedia romántica con poderes mágicos. Hay para todos los gustos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, si conocen alguna otra serie que crean que debería incluir en un próximo vídeo, no duden en recomendármela. También, ¿qué opinan del auge de las series turcas a nivel mundial? ¿Creen que este fenómeno continuará en los próximos años? Quiero saber sus ideas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó pueden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.